gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la tercera de Juan. Y vamos a ver el saludo de Juan a Gayo. Y nos va a mostrar muy bien lo que es la relación entre hermanos y sobre todo lo que es el discipulado, que no solamente enseñamos con la palabra, sino también con nuestro ejemplo, con nuestras vidas. Así como nosotros tenemos comunión con Cristo, de igual manera vamos transmitiendo esa verdad con amor y con verdad. Y vamos entonces a ver ahí la tercera de Juan, el saludo de Juan a Gayo. Entonces estamos viendo ahí la verdad y el amor conquistan, hermano. Cuando van en combinación conquistan porque traen realmente el testimonio con gran poder de la palabra de Dios. Y realmente así el gozo del Señor es cumplido en nuestras vidas y vamos a ver unas vidas empoderadas por el poder del Espíritu Santo, confiando en Cristo por la fe. Y entonces esa es la tercera de Juan, es el propósito, es la verdad y el amor conquistan. Entonces ahí me toca la tercera de Juan y vemos, va del 1 al 8, Gayo y la obra, ¿verdad? Gayo y la obra. Y vamos a estar allí entonces yendo a través de la tercera de Juan, del versículo 1 al 4, es mi sección. Y vamos a orar para que el Señor nos muestre realmente que la obra es en conjunto, ¿no? Y Gayo y la obra, vamos a ver cómo Gayo le ayudaba en la obra a quién, al apóstol Juan, ahora anciano él, ¿no? Y vamos a ver entonces cómo realmente el discipulado es también transmitiendo la vida. Y vamos a ver que Gayo era gran instrumento para la obra de Dios. Padre Celestial, te pido que tú nos hables a través de tu palabra y ayúdanos pues a que esta comunión que tenemos con Cristo y con el Padre sea también transmitida con nuestros semejantes, con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y que esta comunión realmente es con el Padre. Y vamos a ver entonces, enséñanos a nosotros acerca de Gayo y la obra y cómo podemos aprender de esta comunión que tenían Juan juntamente con Gayo. Te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas y podamos nosotros aprender de cómo transmitir esa comunión con Cristo vertical de una manera horizontal. Y podemos nosotros realmente edificarnos unos a otros en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Entonces, tercera de Juan, del 1 al 4, y nos dice la palabra de Dios: el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, hermanos, vamos a ver aquí lo que es el andar en la verdad y el gozo que trae cuando uno discipula a alguna persona y esa persona anda en la verdad. Bien importante, hermanos, cómo nosotros podemos transmitir la vida tanto en la enseñanza como en la práctica para que las personas sean edificadas y después las veamos a ellas mismas andando con Cristo en la verdad por la fe, ¿no? Entonces vamos a ver el saludo de Juan a Gayo. Juan marcó el tono de esta carta centrándose en su relación con Gayo. El amor de Juan por Gayo no se basaba solo en el sentimiento, la personalidad, sino que estaba fundamentado en la verdad. El amor cristiano fluye de un compromiso compartido con Cristo
y su palabra. Cristo y su palabra. La verdad es lo que nos une en la persona de Cristo. Porque la verdad, Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino y la verdad y la vida. La verdad. Juan oró por la plenitud de Gayo para que su salud exterior y sus necesidades diarias estuvieran a la altura de la prosperidad de su alma. Eso lo vemos en el versículo 2. Esto refleja una preocupación equilibrada tanto por el cuerpo como por el espíritu. O sea que también debemos de orar por los hermanos en su situación física. Están enfermos, peoramente orar por los enfermos. Pero también en este caso para que él prosperara y pudiera continuar haciendo el ministerio. Juan se alegró con el testimonio de Gayo, creyentes que trabajaban con él. Afirmaron que era fiel a la verdad. Versículo 3. Su reputación estaba a la altura de su fe. O sea que era un hombre que reflejaba que caminaba en la luz con Cristo, así como Cristo es luz. Como padre espiritual, nada agradaba más a Juan que saber que sus hijos andan en la verdad. Versículo 4. ¿Cuántos de nosotros queremos que empezando con nuestra propia familia y que nuestros propios hijos anden en la verdad? No solamente que sean salvos por la fe en Jesucristo, que es bien importante, ¿cierto? Que pongan su confianza en la sola gracia de Dios, en la muerte de Cristo por nuestros pecados y resurrección y tengan vida eterna, sino que también estén viviendo esa vida abundante y que también nosotros podamos escuchar de otros hermanos en Cristo que hablen acerca de la fe de nuestros propios hijos y que estén creciendo en la verdad. Esa debe ser nuestra oración por nuestros hijos. También en la iglesia local, eso es lo que esperamos, que los que son niños espiritualmente, los bebés en Cristo, que apenas vinieron a recibir a Cristo por la fe recientemente, crezcan en la verdad. Y qué bueno es uno agradarse en los que andan en la verdad. Tercera de Juan 1, y vamos a leer allí, nos dice la palabra de Dios, el anciano Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Entonces vemos aquí claramente, hermanos, que el anciano, Juan abrió esta carta como hizo con segunda de Juan, refiriéndose a sí mismo como el anciano. Esto revela mucho tanto sobre la iglesia como sobre el propio Juan. Cerca del final de la era apostólica quedó claro que el oficio apostólico no tenía la intención de continuar indefinidamente. Una vez sentada la base o el fundamento de las escrituras y la doctrina, el cargo continuo de anciano era suficiente para liderar la iglesia, como dice Efesios 4 del 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y ¿qué? Y a otros profetas, para que se escribiera el Nuevo Testamento. Ellos constituyen el fundamento de acuerdo a Efesios 2:20. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor ahora? Está edificando su iglesia con ese fundamento que ya fue puesto. ¿Y qué dones utiliza ahora? Utiliza a los evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces se refiere aquí como un anciano. A medida que la iglesia maduraba, tanto Pedro, en primera de Pedro 5:1, como Juan, segunda de Juan 1:1, aunque apóstoles se identificaban como ancianos. Esto refleja una transición desde el papel fundamental de los apóstoles hacia el liderazgo continuo de los ancianos dentro de las iglesias locales. Lo vemos claramente en Pablo cuando él encomienda en la primera y segunda de Timoteo, y en primera de Timoteo sobre todo, que él establezca ancianos. ¿En dónde? En Éfeso. Y da las cualificaciones de los ancianos. Y también lo vemos en Tito, para que pusiera las cosas correctas allá y también estableciese ancianos y liderazgo. Entonces vemos muy claramente cómo esa sucesión se va llevando para que el liderazgo sea llevado a través de ancianos o pastores o
obispos, que es lo mismo, ¿no? También vemos que Jacobo, Cefas y Juan, el autor, eran considerados como columnas en la iglesia de Jerusalén. Ellos se encargaron entonces del evangelio hacia los judíos y el discipulado, mientras Pablo se encargaba junto con Bernabé hacia los gentiles. Eso lo vemos en Gálatas 2:9, ¿no? La elección de Juan de identificarse como anciano refleja su humildad. No sentía la necesidad de afirmar sus credenciales apostólicas. Confiaba en que su vínculo compartido de amor y verdad con sus lectores, junto con la obra del Espíritu en sus corazones, sería suficiente. El liderazgo espiritual no se basa en exigir respeto, sino en servir con humildad. Y esa humildad va a hacer que nosotros seamos tratados con respeto. Cuando tú entonces hablas la verdad en amor, cuando tú equilibras la doctrina juntamente con el amor. Tercera de Juan 1b. El anciano Agayo el amado, él es el receptor de la carta. Juan escribió a el amado Gayo. El nombre Gayo era común en el mundo romano y dado a que varios nombres con este nombre aparecen en el Nuevo Testamento, como en Hechos 19:29, capítulo 20, versículo 4 y Romanos 16:23 y 1 Corintios 1:14, no debemos intentar identificarlo con certeza. Lo que importa no es su fama, sino su fidelidad. El efecto reiterado de Juan hacia él demuestra que era profundamente respetado por su caminar con Cristo y su ministerio dentro de la iglesia. Esto es significativo. Las páginas de la historia permanecen en silencio sobre la mayoría de los santos, pero su servicio nunca es olvidado por Dios. Como Gayo, innumerables creyentes trabajaron fielmente en su contexto local, invisibles para el mundo, pero apreciados por el Señor. Hebreos 6:10 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nosotros trabajamos para la audiencia de uno. Al fin y al cabo es para la comunión con Cristo. Nuestra comunión vertical nunca es desapercibida a los ojos de Cristo. Por eso vimos anteriormente en la segunda carta que nosotros no debemos entonces descuidar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que descuidar la doctrina, ¿por qué? Y vivirla, ¿verdad? Sobre todo vivirla, porque tiene galardón. Tiene galardón cuando nosotros hacemos la obra de Dios por medio del poder del Espíritu Santo mediante la fe en Jesucristo. Tercera de Juan 1c. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Juan añadió que amaba a Gayo en la verdad. Como en segunda de Juan, no era un sentimiento superficial, sino un afecto genuino, arraigado en su compromiso compartido con Cristo y el Evangelio. Aunque el amor cristiano fluye de nuestra fe compartida en la palabra de Dios, florece en nuestra comunión con Cristo. ¿Está floreciendo, hermano, nuestra comunión con Cristo? La única manera es cuando se refleja en nuestras actitudes y es en nuestras acciones. Esta frase también puede insinuar una relación cercana y continua entre Juan y Gayo, posiblemente un vínculo mentor-discípulo. Juan incluso se refirió a Gayo como uno de sus hijos. En el versículo 4, ¿verdad? Dice allí, amado, fielmente te conduces cuando prestas. Versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad.
Entonces ahí se refiere a él como hijo. Es una metáfora espiritual que refleja la influencia de Juan en su fe y crecimiento, es decir, de mentor y discípulo. No solamente le enseñaba con la palabra, sino también con su vida. El discipulado presencial no puede ser reemplazado por nada, hermano, ni por la internet, ¿verdad? Viendo prédicas a través de la internet edifican, pero nunca como el discipulado presencial. Por eso debemos de congregarnos. Yo he visto muchas personas que dicen, yo ya no me congrego, es más, yo mando la ofrenda online, ¿verdad? No, hermano, debemos de congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, aún más cuando sabemos que aquel día se aproxima, cuando venga Cristo por su iglesia. En cualquier momento puede llegar. Su relación ilustra el tipo de amor y crecimiento que produce el discipulado en el Señor. Esto quiere decir, es un afecto anclado en la verdad y alegría al ver un caminar fiel con Cristo. Así como Cristo lo tuvo presencial con Juan y los demás apóstoles, ahora Juan le está replicando ese discipulado. ¿A quién? A Gayo. Y ya Gayo lo estaba empezando y lo estaba haciendo fielmente a otros, porque eran otros que hablaban de la fidelidad de Gayo. Entonces el discipulado presencial no puede ser eliminado en ninguna manera. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 2, nos recuerda lo mismo esto con Pablo y Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ahí está claramente. Él estuvo en algunos de sus viajes misioneros y claramente aprendió de primera mano no solamente de Pablo con las escrituras, sino con su vida. Y dice allí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bien importante eso. Ese es el punto claro ahí. En este versículo inicial, Juan introdujo el tema central de Tercera de Juan. El amor a la verdad vividos a través de las relaciones personales. Juan escribió humildemente como anciano, cálidamente como amigo y devoto en la verdad que unía a Gayo y a él en el ministerio. El amor y la verdad realmente trae la verdadera comunión entre hermanos. Mire lo que dice 1 Corintios 4:17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, este es Pablo hablando de Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Era un discipulado presencial, con su vida, no solamente con la palabra, sino que era confirmado con el amor de Cristo. La tercera de Juan 2a, y nos dice allí, amado. Y aquí nos habla de la prosperidad integral, lo que desea Juan, ¿a quién? A el amado Gayo. Esta es la segunda vez que Juan llama a Gayo amado, mostrando una vez más el profundo afecto de un pastor experimentado por un hermano fiel. El vínculo que compartían se fortaleció gracias al crecimiento mutuo en la gracia y el conocimiento de Cristo. Mutuo. Ese es el verdadero discipulado, mutuo. Entonces vemos claramente, hermanos, que era bien allegado a él. Y vamos a ver cómo le desea la prosperidad a él, ¿verdad? ¿De qué manera? Incluso en la vejez, Juan siguió volcándose hacia los demás, mostrando que ningún creyente deja de ser útil. Aunque el mundo pueda descartar a los ancianos como si tuvieran poco que ofrecer, Juan demostró que quienes caminan con Cristo pueden en efecto volverse más útiles con la edad. Escuchar y animar a otros en la fe sigue siendo vital en cada etapa de la vida. Porque
Cuando una persona ha sido consistente caminando según el Espíritu, por la fe en Cristo, por largos años, no solamente te puede enseñar con la palabra, sino con su vida, con su experiencia. Y por eso es bien importante. Gallo había aprendido de Juan Apóstol, aun cuando ya estaba viejito. Esta oración inicial refleja el corazón pastoral siempre presente de Juan. Incluso cuando su propia fuerza disminuía, él invertía en el bienestar espiritual y físico de los demás. Hasta lo mostró cuando entonces recibió la revelación de Jesucristo del libro de Apocalipsis y envía esta carta a las 7 iglesias. A un viejito, aunque estaba en exilio, en una isla solo, hermanos, estuvo dispuesto a seguir caminando por la fe, obedeciendo entonces a la visión celestial de Cristo, que mandara estas cartas a las 7 iglesias para dar las exhortaciones acerca de Cristo y sus 7 iglesias, que representan las iglesias desde ese tiempo hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia. O sea que él nunca se retiró del evangelio, ¿verdad? Tercera de Juan 2b. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La oración de Juan por Gallo muestra que el amor cristiano es holístico. Se encargaba de la salud y las necesidades diarias de Gallo en proporción a la prosperidad de su alma. La medida de la verdadera prosperidad es la salud espiritual de uno, y cuando uno es correcto, todo lo demás encaja. Y cuando eso es correcto, todo lo demás encaja, hermano. Así es. Espiritual, pero también física. Lo mismo se ve Pablo con Timoteo. Dice que tomara un poquito de vino a causa de sus enfermedades, ¿verdad? Estomacales que tenía. Entonces se preocupaba por el bienestar de Timoteo, tanto espiritual, para que hiciera discípulos, y lo exhorta a que haga obra de evangelista, a que cumpliera su ministerio y que no tuvieran de menos su juventud para ejercerlo. Aquí hablando a los jóvenes, ¿verdad? Entonces vemos muy claramente que los apóstoles se preocupaban de ambas cosas. Este versículo ha sido a menudo tergiversado por predicadores de la prosperidad en una fórmula de salud, riqueza y prosperidad. Pero ese abuso ignora el equilibrio del Nuevo Testamento. Caminar o andar con Cristo no garantiza la facilidad material. Las pruebas siguen siendo una de las principales herramientas de Dios para moldearnos a imagen de Cristo. Pablo escribió muchas de sus cartas desde la cárcel. Juan escribió en exilio, apartado de todos los hermanos, desde la isla de Pasmos. Según la historia secular, Pedro murió martirizado. Y así sucesivamente todos los apóstoles murieron martirizados excepto Juan. Pero hermanos, ¿por qué? Porque el Señor no garantiza esa prosperidad falsa del evangelio de la prosperidad. Por favor, hermanos, si puede leer Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sin que os falte qué? Cosa alguna, es claro. Al mismo tiempo, esta oración afirma que no es antiespiritual el orar por la salud y la provisión de un creyente. Dios utiliza tanto pruebas como bendiciones, la salud y la enfermedad, la escasez y la abundancia para conformarnos a la imagen de Cristo. Por eso Romanos 8:28 dice que todas las cosas trabajan a bien para los que aman a Dios. Por duras que sean, todas trabajan a bien. ¿Por qué? Porque vamos a tener una glorificación garantizada.
Dios garantiza que tú y yo vamos a ser finalmente conformados a la imagen del Hijo de Dios en la glorificación. Y por eso nos muestra su cadena en Romanos 8, 29 y 30, que a los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos ¿qué? Justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Y la última termina el capítulo 8, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. Ni la muerte nos puede separar, ni la enfermedad, nada. ¿Por qué? Porque somos más que victoriosos por medio de aquel que nos llamó. Pablo expresó la perspectiva correcta, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los de la prosperidad solamente toman el último parte del versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no se dan cuenta el versículo en su contexto. Es que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sea en pobreza o sea en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto. La suficiencia de Cristo. Por favor, ¿puede leer Filipenses 4 del 11 al 13? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto completo, hermano. Amén. Podrías comparar esto con un árbol. Sus hojas pueden marchitarse o florecer dependiendo de la estación, pero si sus raíces son profundas y saludables, el árbol soportará lo que ocurra. Juan esencialmente oraba que todo lo que hay hacia afuera en tu vida coincida con las raíces profundas y sanas de tu alma, creciendo espiritualmente, ¿no? En Cristo Jesús. Tercera de Juan 3. Aquí vemos la verdad en el interior. Si vimos el primer punto en el versículo 2 de la prosperidad integral, vemos el punto número 2, la verdad en el interior, versículo 3. Y dice así la palabra de Dios: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces vemos claramente que los hermanos itinerantes no solo decían que Gallo decía la verdad, testificaban que él la vivió. Toda la vida de Gallo estuvo marcada por la verdad. Esto le trajo gran alegría a Juan. La gran brecha entre predicar la verdad y vivirla es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si no estás poniendo tus ojos en Cristo, no vas a vivir lo que estás predicando. Es totalmente posible decir la verdad y sin embargo vivir hipócritamente. Y eso es exactamente lo que estaba hablando en la primera de Juan. Si alguno dice que está en la luz y anda en tinieblas, miente y no practica la verdad. Claramente, ¿no? Entonces, el testimonio de Gallo fue que su comprensión de la verdad, su posición, estaba siendo vivida en su conducta diaria, su condición. La consistencia de su vida era que vivía lo que predicaba. Ojalá que eso sea la nuestra, hermano. Cada vez que ponemos nuestra fe en Cristo y nos consideramos muertos al pecado y vivos para con Dios en Cristo Jesús, y poniendo nuestra mirada en Cristo, por la fe podemos ser más consistentes en ese estilo de vida, que lo que predicamos lo podamos vivir. Su carácter no se basaba en la personalidad, carisma o encanto, sino en la verdad que llevaba dentro. Otros podían ver claramente la justicia de Cristo moldeando sus acciones, relaciones y servicios. ¿Por qué? Porque traían testimonio. Cuando la verdad se vive, trae testimonio. Tercera de Juan 3. De cómo andas en la verdad, andar en la verdad, andar en la luz, hermanos.
significa que uno está organizando su vida diaria alineada con el Evangelio. La verdad, en este caso, no es conocimiento superficial, es una comprensión bíblica vivida en la vida real. Como nos decía en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Este Gallo era como una persona que se examinaba a sí mismo, ¿verdad? Y tenía cuentas cortas con el Señor y andaba en la luz más consistente que cualquier, que tener que andar en las tinieblas. Porque dice, pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que hacía la gente es que tenía verdadera comunión con Él, porque veían en Él una consistencia de que la verdad se vivía, andar en la verdad. Entonces, andar en la verdad significa que uno está organizando su vida diaria alineada con el Evangelio. Estamos viviendo una vida alineada con el Evangelio, hermanos. Para Gallo, esto era tan evidente que otros creyentes lo testificaron ante Juan. Su fe no era oculta ni privada, era observable, verificable y alentador para los demás. Este hecho le dio a Juan una inmensa alegría como pastor espiritual, no porque Gallo impresionara a otros, sino porque la vida de Gallo reflejaba a aquel que es la encarnación de la verdad. La vida de Gallo reflejaba la vida de Cristo. Esa es la meta, hermanos. Juan se alegró porque la vida de Gallo era coherente con la de Cristo. La verdad en la que creía era la verdad que vivía. Y ese carácter visible y vívido traía alegría tanto a los creyentes como a Juan. Eso es lo que trae edificación espiritual y testimonio. Esas son las vidas que realmente impactan tanto al mundo incrédulo como a otros creyentes para el discipulado. De manera similar a como un espejo no produce luz, solo la refleja, Gallo reflejaba fielmente a Cristo en su vida diaria. Reflejaba la gloria de Cristo, porque caminaba por la fe. Tercera de Juan 4a. Ya hemos visto la prosperidad integral que él desea para Gallo en versículo 2, la verdad en el interior, versículo 3, y ahora veamos el último punto, el mayor gozo del líder, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, dice allí, el oír que mis hijos andan en la verdad. El oír que mis hijos andan en la verdad. Aquí somos testigos de la alegría de un padre espiritual maduro. No de cuántos me están siguiendo a mí, sino de cuántos están siguiendo a Cristo, a Él. El verdadero discipulado es cuando escuchamos de otros que aquel que discipulamos anda en la verdad. Ahí es cuando somos exitosos en el ministerio. No tengo mayor gozo que este. Aquí somos testigos de la alegría de un padre espiritual. Un padre espiritual no se goza simplemente por la cantidad de gente que él mismo ha llevado a Cristo y que le están siguiendo a él. Él se debe gozar porque ahí le ha discipulado a una persona al punto que ya puede depender de Cristo y escucha de otros que andan en la verdad. Juan, ya apóstol anciano, hermanos, escribió con la sabiduría de los años. Su mayor alegría no se encontraba en el confort físico, los placeres o el entretenimiento, sino en ver a otros caminar fielmente en la verdad. Él encarnó realmente la gran comisión. La tomó a pecho, tal cual como el Señor lo discipuló personalmente con la verdad y con su vida. De igual manera lo discipuló a Gallo. Y ahora escucha de otros que él andaba fielmente en la verdad. Y ese es el mayor gozo de todo líder.
El superlativo es llamativo, no tengo yo mayor gozo. Para Juan la fidelidad a Cristo en la vida de los demás superaba cualquier otro logro o bendición. Qué bueno uno gozarse cuando ve que otros andan en la verdad, siguiendo a Cristo por sí mismos. Gloria a Dios por eso. Pero hoy en día nos podemos llevar por el orgullo de cuántos me están siguiendo a mí. Hermanos, somos hombres falibles. Cuando discipulamos de manera correcta es para que las personas sigan a Cristo, como Juan el Bautista, que Juan el Bautista preparó el camino del Señor, aprendió a decrecer para que Él crezca. Y cuando apareció el Mesías, guió muchos a que siguieran la verdad. Pero el problema, hay veces el orgullo no nos deja menguar. Queremos el protagonismo, ¿verdad? Que sea lejos de nosotros el dejar que nos invada ese orgullo, hermanos. Estamos aquí es para que Él crezca y nosotros decrezcamos. Tercera de Juan 4b, el oír que mis hijos andan en la verdad. Esta sencilla frase refleja la madurez de Cristo formada en la propia vida de Juan. Había aprendido a regocijarse en lo que alegra el corazón de Dios y a valorar lo que realmente perdura. En los primeros días de Juan, él pensaba sobre todo en sí mismo. Cuando Jesús explicó a los 12 cómo estaba a punto de sufrir y ser condenado a muerte, Santiago y Juan respondieron de forma muy egoísta: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Marcos 10:37. Porque es que toma un proceso que nosotros dejemos el egoísmo y seamos humildes y tomemos formas de siervo. ¿Y qué hizo el Señor? Cogió un lebrillo en una ocasión y le lavó los pies. Y le enseñó que él, siendo Señor, tomó forma de siervo. Lo mismo debían de hacer unos a otros. Es que nos falta mucho, ¿verdad, hermanos? Pero no hay excusa, porque cuando ponemos la fe en Cristo y cuando caminamos por fe y aprendemos de su vida, no solamente por la palabra, sino por la vida de Cristo en nosotros, nos va a poner el mismo interés. El interés está de que otros conozcan la verdad y caminen por sí mismos con el Señor. Pero ahora, como apóstol anciano, la mayor alegría de Juan estaba en el crecimiento espiritual de los demás. Su éxito en el ministerio no se trató de números, de reconocimientos, sino de personas moldeadas por la verdad. El fruto duradero de su labor no fueron los programas ni las estructuras, sino los discípulos caminando en comunión con Cristo. No fue la música, no fue las entretenciones ni los programas, sino el discipulado personal, irreemplazable, hermano. No se puede reemplazar por nada más. La verdadera madurez cristiana se mide por esta misma prioridad. Encontramos nuestras alegrías en el crecimiento espiritual y la firmeza de los demás. O estamos preocupados por nosotros mismos, nuestra imagen, nuestro éxito o nuestra influencia. No hay término medio, hermano. Sobre todo en nuestros hijos. Nuestros hijos se dan cuenta en dónde está la prioridad en casa. Yo puedo ser pastor, puedo ser evangelista, misionero, pero ellos ven en casa realmente al verdadero papá en cuanto a dónde está en su crecimiento espiritual. Entonces, bien importante eso, ¿no? Es muy fácil hablar de la iglesia, que es cierto también, pero todo empieza en los hogares débiles, iglesias débiles. Para líderes, padres y formadores de discípulos, este versículo es una brújula. Mis hijos andan en la verdad, ¿no? Nuestra mayor alegría y objeto debe ser ver a quienes amamos caminar en la verdad.
Para los creyentes esto es un recordatorio de que el mejor regalo que podemos dar a quienes han invertido tiempo en nosotros, ancianos, padres y mentores, es vivir en la verdad de Cristo día a día. Mi oración es: Señor, ayúdame a terminar bien mi ministerio aquí en la tierra. Y número 2, concédeme el privilegio de ver a mis hijos que por boca de otros estén diciendo que están andando en la verdad. Esa es mi oración más grande, más que dejarles algo económico, es que estén caminando en la verdad. Ese es el corazón suyo, hermanos. El corazón de Juan refleja el corazón de Cristo. La alegría no se encuentra en el éxito exterior, en los números o en el reconocimiento, sino en la fidelidad constante de vidas ancladas en la verdad. Realmente no hay mayor alegría que ver otros caminar al ritmo del Evangelio. El fruto supremo del ministerio de Juan no fue la influencia ni los reconocimientos, sino discípulos cuyas vidas dieron testimonio de Cristo. Esa alegría de ver a los niños espirituales caminar en verdad eclipsaba cualquier otra medida de éxito. Hermano, y con esto termino. Yo como capellán en el sitio laboral tengo como alrededor de más de 1,000 empleados que los visito una vez por semana personalmente. Oro por ellos, tengo la oportunidad de llevar a muchos a Cristo y trato de darles un discipulado personal hasta donde yo pueda. Y he visto la muerte de algunos creyentes e incrédulos también. Ninguno de ellos está preocupado en el momento de sus últimas palabras antes de morir. Ninguno de ellos está preocupado por la cuestión económica o por su trabajo o cómo están las acciones en el país o quién está de presidente. Más bien está recapacitando en lo que pudo haber sido y no fue hecho. Remordimiento. Yo lo que espero es que cuando me llegue ese día, primero que Dios me mantenga fiel y que termine bien mi carrera de la fe. Pero sí me gustaría que Dios me diera el privilegio de ver a mis hijos ya adultos, quizás mis nietos, andando en la verdad. Ese debe ser nuestra meta, amén. Oremos. Padre Celestial, yo te pido que nosotros aprendamos de la vida de Juan y de Gallo, Señor, y que terminemos bien la vida cristiana, porque el discipulado no es algo opcional, es necesario para esta vida y la porvenir. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.